de hoy vamos a ensamblar una puerta de aluminio en tono madera. Este es el color madera en aluminio. Miren. Entonces empezamos con el marco, 2 canales, ¿no? 2 canales del mismo tamaño. Y bueno, hacemos la medida para la parte de arriba. En este caso le estamos tomando 2 metros, ¿no? O sea, la puerta va a tener una altura de 2 metros y el resto es la parte de arriba, ¿no? De la puerta al techo de la vivienda. Entonces hacemos las marcas para colocar las espigas. Tenemos espigas, que son estas. Y como aquí va a ir unido con un paflón, rectangular. Entonces, es rectangular, ¿no? Con un rectangular tomamos ese modelo y colocamos las espigas para que puedan unirse, ¿no? De esa manera. Canal, ¿no? Va a ir un canal, entonces solamente va una espiga. Ya, así bien encuadrado para que cuando se una ahí no tengamos variaciones en la unión, ¿no? Es lo más preciso posible. Listo, ahí tenemos. Descuento, 4.5. Ya, este es un rectangular, ¿no? Y un canal. Y un canal, un rectangular y un canal para unirlos, a ver. Ahí va el canal y lo unimos con la espiga. ¿Listo? Igual al otro extremo, el rectangular. Listo. Ahí tenemos el marco, ¿ves? Así va quedando. Ahí está el marco y ahora continuaremos con la puerta. Bueno, ahora tenemos los cortes para hacer ya la puerta, ¿no? Ya hemos hecho el marco, ahora empezamos con la puerta. Entonces tenemos 2 paflón, esto es paflón, ¿no? Sí. 2 paflones cortados de esta manera. Ya, 2 que van en cada lado. Luego tenemos 2 tubos cuadrados. Luego tenemos otro paflón de esta manera. Y, o sea, son 2 paflones. Ya, ahí te vamos a ver cómo van a ir cada uno. Y 4 de 15. Estos son de 15 centímetros, ¿no? 17 le hemos puesto. Ya es según el diseño. 4 tubos cuadrados de 17 centímetros. ¿Ya? Ahora empezamos a hacer el ensamblaje. Entonces, como ya saben, las espigas, por ejemplo, este paflón va a ir unido con el cuadrado, el rectangular. Va a ir con otro paflón. ¿Ya? Entonces hacemos los cortes, perdón, las espigas para... Ahí está. De esa manera se va a unir con otro paflón. Igual el otro par. Listo. Ahora los otros tubos cuadrados igual. Hacemos las espigas. Hay que dividirlo en 5 espacios. En 5 ya. De toda la medida que tenemos lo vamos a dividir en 5 porque vamos a poner ahí un detalle, ¿no? Que va con estos.
y empezamos a espigar. Ya, como va a ir el tubo cuadrado, agarramos ahí nuestro molde de tubo cuadrado y colocamos las espigas en cada lado para que puedan tener una buena unión, estar estables, ¿no? Cada división que hemos colocado. Bueno, ya de esta manera quedaron ya los dos tubos cuadrados espigados con 4. Claro, 5 espacios y las 4 espigas que hemos colocado. Ahora tenemos los 2 paflones que van a ir en la parte de abajo y arriba. Igual se está haciendo una división de 3, ¿no? Para tener uniones ahí, y de la misma manera empezamos a espigar. Ahí se va a unir con un cuadrado, ¿no? Va a ir esto, ¿no? Uno a un costado, al otro extremo, y va a ir otro para los detalles. Por eso tenemos ahí las divisiones. Bueno, ahora tomamos los 4 cortes que teníamos de tubo cuadrado y empezamos a hacer las uniones, ¿no? Colocamos a las espigas y empezamos a unirlas. Y así unimos. ¿Vieron? Este es un pequeño detalle que tiene. Unimos y otra vez ensamblamos entornillando a las espigas previamente colocadas. Ahora los paflones. ¿Cómo se llama esto? Remach, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con remach. Limamos para... A veces cuando cortamos con la máquina siempre quedan... Ya colocamos las espigas de esta manera. Así va quedando, ¿eh? Perforamos en las espigas y remachamos. De esa manera van estas unidas, ¿eh? De esta manera va a quedar, ¿sí? Para adentro y para afuera, o sea, en el mismo sentido vamos. Así quedan, ¿ve? Ahora vamos a ensamblar. Estos dos puntos se han ya espigado hace un momento, ahora empezamos a unirlos, ¿ve? Unimos hasta, ¿bien? Bonito, y remachamos. Y va a ir de esta manera, ¿ve?
¿Se acuerdan que a este lo hemos dividido en 3 y le hemos puesto las espigas? Para eso. Tiene ese detalle. En ambos lados colocamos y así va a quedar esta parte. Nos aseguramos de que estén bien unidas, que no hagan separaciones. Presionamos donde se tenga que presionar para que estén bien encajadas y cuadradas, ¿ve? Luego con el otro extremo hacemos la unión y colocamos así. Entornillando, ¿ves? Todos los extremos. Bueno, y así va quedando el marco y la puerta, ¿no? Ya faltan todavía ensamblar ahí. Entonces ahí está. Ahí va, ¿no? Y así queda nuestra puertita semi concluida. Seguimos con nuestra puerta de aluminio color madera. Ahora hemos trozado los ángulos. Por ejemplo, acá tenemos 4. Ya acá hay 3 y acá hay uno que ya estamos colocando. 3 ángulos del largo, ¿no? Del largo de la puerta, la misma medida. Luego también tenemos acá otra medida que ya son para esto, por ejemplo, viene acá para estos bordes, ¿no? Y ya se lo va a ir cortando a medida que va colocando. Y estas pequeñitas que van a ir acá, así. Bueno, a ver, vamos aplicando silicona a un lado del ángulo. Lo aplicamos para colocar a un borde. Así vamos culminando con la colocación de los perfiles. ¿Ves? Se le ha bordeado a toda la puerta, como ven, con perfiles. Esto va a ir así, ¿no? Miren, tenemos que dejar mínimamente 1 hora para que seque y seguir continuando con la instalación, ¿no? Todo se ha bordeado. Entonces esperaremos para continuar. Ya continuamos con la colocación de panel. En este caso estamos realizando esta puerta con marco y todo, que es de aluminio, pero el forro adentro va lo que es panel. Ya es un panel que viene también en tono madera, que viene así, ¿no? De esta manera viene el panel. Panel viene en distintos colores y en este caso estamos tomando el de madera y vamos aplicando con silicona. Como ya se ha colocado los perfiles, que son los que sujetan, ¿no? Sellamos cuidadosamente. Mira cómo va quedando en este lado la sellada. Tenemos el aplicador y la silicona que viene color
café, ¿no? Café es este color, porque el color le llaman. Listo. Entonces, ese es el diseño. En la parte del medio, al medio, se le va a colocar vidrios. Ese es el modelo, ¿no? El cliente ha solicitado con vidrios y listo. Ahí está con plástico. Y acá tenemos el mismo un modelo similar, pero ¿este qué color va a ser? Destacado. A ver, este ya está concluido. Ah, no, falta pegarlo, ¿no? También es con panel Silver. el color silver, que es como un plomito, ¿no? Entonces esta puerta va a ser de color plomo en panel y aluminio la puerta. Así va a quedar el color. A rato de llevar a instalar, donde le vamos a sacar su forrito para que esté bien cuidado el producto, ¿no? Entonces así está quedando la puerta. Así queda. ¿Qué tal? Y también le hemos colocado una chapa, ¿no? Bueno, va a haber otro video donde se les va a explicar, vamos a mostrarles cómo se ha colocado esta chapa. Y quedó como una puerta de madera.